Continuamos con más en CIPSE Noticias más temprano y doy la bienvenida a la fundadora de JUNAP, Proyecto de Vida, Maritza Morales, con quien platicaremos del calentamiento global y las alertas actuales que las organizaciones mundiales lanzan como advertencia. Maritza, muy buenos días, un gusto saludarte. Gracias, Greter. Buenos días y buenos días a nuestra audiencia, que nos da gusto también que tienen esa disposición por aprender y entender un poco más las noticias, pero desde este aspecto científico. Así es, Maritza. Comentábamos un poquito antes de entrar al aire este tema, ¿no?, del calentamiento global, pero primero vamos a definir para que todos tengamos el concepto más claro de lo que es el calentamiento global. ¿A qué se refiere, Maritza? Platícanos. Claro, bueno, primero el llamado que hace Naciones Unidas es el tema de cambio climático, es decir, esas variaciones que vamos a poder observar en el clima en diferentes lugares de nuestro planeta. Y muchas veces como ciudadanos nos confundimos y pensamos que el clima está cambiando únicamente por lo que hacen los seres humanos, pero en realidad el sistema climatológico es muy complejo. No solo depende de lo que sucede dentro del planeta Tierra, también depende de lo que pase en el espacio. Recordemos que el Sol es quien principalmente proporciona el calor para poder permitir que haya vida en nuestro planeta. Y después viene también una serie de procesos en la atmósfera. Recuerden que nuestro planeta tiene esta capa de gases que no solo nos protege de los choques de los meteoritos, sino que ayuda a ir regulando esa radiación solar y que pueda haber una temperatura adecuada. Aunque esta temperatura adecuada no es igual en los distintos puntos que tiene el planeta. Vemos que el polo norte es mucho más frío de lo que puede ser el Ecuador, pero esta misma variación es la que nos ha permitido poder tener ecosistemas tan diversos. Y el clima constantemente está cambiando. De hecho, la Organización Meteorológica Mundial puede hacer sus estudios en periodos de 30 años, así es como pueden caracterizar el clima. ¿Qué es lo que ha pasado? Que los seres humanos pues nos hemos caracterizado por meter desorden, ¿no? Siempre estamos como modificando los ecosistemas, estamos deforestando, y entonces, desde que se crea, me acuerdo, en 1988, el panel intergubernamental de cambio climático, es este grupo de expertos, de investigadores que empiezan a colectar información para poder medir y poder comparar cambios en el clima. Por una parte, naturalmente, ha habido glaciación en la historia, digamos, del planeta. Lo que está ahora preocupando son estos cambios tan bruscos que son perceptibles en tiempos de años humanos. Y a nosotros como ciudadanos a veces nos llega la información y empezamos a asustarnos y empezamos a pensar que vamos a ver el cambio del nivel del mar de un día para otro, o el próximo verano va a subir el nivel del mar, y no es así. No hay suficiente evidencia científica sobre qué va a pasar y en cuánto tiempo va a pasar. Pero yo los invitaría a que tomemos este llamado de Naciones Unidas como un llamado de atención de que efectivamente hay cosas que se están dando en el mundo y que no son naturales y que ya están afectando a la humanidad, que han afectado a otras especies, y como seres humanos nos fue indiferente, porque hasta que no nos toca el problema, no empezamos a prepararnos, ¿no? ¿Y a qué me refiero con todos estos fenómenos alrededor? De pronto las sequías son más comunes o más intensas. Y no es asunto de analizar si es causa del ser humano o es causa de un proceso natural. Finalmente son sequías que se están dando porque hay un desorden en los espacios de extracción, hay un desorden en la cantidad de árboles que estamos talando. Y yo invitaría al público a poder visitar páginas. Por ejemplo, en México tenemos el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que tiene videos muy sencillos en los cuales vamos a entender qué es el clima, vamos a entender cuál es este llamado de Naciones Unidas, y que empezáramos a cambiar la forma en la que actuamos. No es posible con la pandemia que nuestra prioridad sea producir riqueza, cuando nuestra prioridad como seres humanos debería ser ordenarnos para poder estar en armonía con la naturaleza.
Así es, ya lo decías muy bien, Maritza, uno de los problemas o de los que se podrían presentar es sin duda la sequía, también podrían darse inundaciones o incluso ahorita estas olas de calor que tenemos, no solamente aquí en el país, sino también hemos visto y sabemos lo que sucedió en Canadá y en otras partes del mundo, que también han habido estas olas de calor. Todo forma parte de esta situación del cambio climático que estamos viviendo y por supuesto nosotros tenemos parte importante, jugamos un papel muy importante para poder prevenir e incluso tener más cuidado en nuestro ecosistema. Así es, Gretel. Hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, a los educadores, un llamado es no ser sensacionalistas. No pueden regresar ahora en agosto a enseñar la teoría del cambio climático porque es la moda. Algo que a mí me ha tocado investigar desde la pedagogía es que los profesores en esta buena voluntad terminan enseñando que el efecto invernadero es nocivo, cuando en realidad si no hubiera efecto invernadero en nuestro planeta no estaríamos vivos. Es un proceso natural y es algo importante que debemos respetar. ¿Qué llamado les haría a las autoridades? A no caer en el alarmismo y en, vamos a llamarle un poco, en la presunción de acciones que no tienen un fondo académico, que no tienen un sustento educativo hacia los seres humanos. Nos alertan como ciudadanos, pero no nos dicen exactamente qué hacer. Por ejemplo, cuando sembramos un árbol, no es el hecho de producir oxígeno. Los árboles no aportan el principal oxígeno que respiramos, eso viene de los océanos. Lo que aprendemos en ciencia climática es que los árboles son capaces de atrapar en sus troncos el excedente de dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono es un gas que está presente en el efecto invernadero. Entonces, cada vez que nosotros plantamos un árbol y nos responsabilizamos por él, estamos de alguna manera atrapando en este sumidero natural ese gas que podría causar alteraciones climáticas. Por eso es importante la conservación de las selvas. En aspectos muy simples, en la ciudad, cada vez que se mantiene en pie un árbol por varios años, más de 50 años, está ayudando a poder prevenir cualquier catástrofe climática. Pero un árbol no es suficiente. Estamos hablando de grandes hectáreas que se siguen talando en nuestra península con el pretexto de un desarrollo sustentable, pero no se está siendo suficientemente inteligente para prever, que esos son los aspectos de mitigación, para prever el daño que hacemos para la conservación de la biodiversidad, que esto se ha dicho desde hace muchos años, desde el 72, 1972, cuando Naciones Unidas decía, no es posible que los humanos solo pensemos en producir dinero sin entender el cambio que estamos haciendo. Pero ahora, ¿cuál es el llamado más importante en cambio climático? No son los ecosistemas terrestres los más importantes, que son importantes de conservar, pero gran parte del clima se controla en los océanos. Y no estamos como seres humanos suficientemente preparados para entender los procesos que se dan en los mares. Naturalmente está el fenómeno del niño y de la niña, que va a traer estos cambios de mucho calor, digamos el niño, estos tiempos de sequía y los tiempos de lluvia. Anunciaba Naciones Unidas que ya este año, 2020-2021, tuvimos el fenómeno de la niña y por eso hubo estos excedentes de lluvias. Entonces, si tratamos de justificar que únicamente es por cuestión de cambio climático, por cuestión de calentamiento global, está bien, pero no es suficiente. Cada uno de los actores tiene que tomar una decisión fuerte, a cada una de las partes de la sociedad, de qué vamos a hacer. Los educadores, prepararse y educar correctamente, no andar alarmando a la población infantil. Los empresarios, tiene que haber ya un límite en cuanto a la producción. ¿Cuántos de nuestros artículos son desechables? ¿Cuántos de nuestros artículos no duran más de 3 o 4 años? Y entonces estamos simplemente consumiendo a la abuelita tierra. Y en el caso de las autoridades ya no pueden ser tibias. Hay legislación, está la ley de cambio climático, pero si nos da temor aplicarla o respetarla, porque eso podría traer consecuencias políticas, entonces vamos a seguir hablando y vamos a seguir esperando que Naciones Unidas jale orejas y haga estas llamadas de atención fuerte, porque sí es desesperante yo lo digo desde el aspecto científico, que la solución la conocemos, es educar,
es ordenarnos en nuestros estilos de vida, pero nos está costando mucho trabajo, aún con la pandemia y con la tregua y que se tuvo que detener tanta acción humana. Es un tema que podríamos pasarnos horas y horas platicando, Maritza. Sin embargo, pues yo te agradezco mucho el poder hablar contigo de esto esta mañana y por supuesto también tendremos más espacio para poder charlar y poder compartir más experiencias. Gracias, Gretel, y encantada de platicarles un poquito más de este tema. Gracias, Maritza, que tengas buen día. Igualmente. Pues ahí está esta información con Maritza Morales, que por cierto, antes de irnos con Sisi Hueso, yo quiero mandar unos saludos que nos van llegando a